Una jueza acaba de imputar por primera vez a altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de la vergüenza que dejaron 7.291 personas mayores fallecidas en las residencias. Es la primera vez que esto ocurre y es un soplo de aire fresco, un halo de esperanza para que todas las víctimas que llevan tantos años reivindicando que se les dé algo de justicia, reparación y sobre todo verdad, se acerquen un poco más a su objetivo. Esto acaba de ocurrir y, por cierto, todas las personas que llevan durante tanto tiempo y de manera machacona diciendo primero que, total, se iban a morir igual en residencias o fuese en hospitales, han quedado desacreditadas y, en segundo lugar, las que repetían constantemente esto era responsabilidad de Pablo Iglesias. Bueno, pues ¿quién acaba de ser imputado por fortuna? Dos altos cargos de Ayuso que son los que podrían acabar tirando de la manta e implicando a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver la noticia. Y ya os digo, os avanzo, que Isabel Díaz Ayuso no se la ha tomado demasiado bien, porque además se combina con que acabamos de conocer que su novio también acaba de meter la pata hasta el fondo en el asunto de su fraude fiscal. Pero vamos con este asunto para empezar. El juzgado llama a declarar como investigados para el próximo lunes, es decir, es ya, a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por la demanda de decenas de fallecidos en residencias. No se iban a morir igual, Isabel Díaz Ayuso. Fue una decisión política, la de no derivar a los hospitales a las personas mayores que estaban en sus últimos momentos y que podrían haber sido salvadas si hubiesen recibido atención sanitaria, pero que les decidisteis dejar ahí a no ser que tuviesen un seguro privado. Es demencial, es el culmen de la maldad. Un juzgado de Madrid ha imputado por primera vez a altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la pandemia para responder a los protocolos de no derivación, lo que conocemos como los protocolos de la vergüenza, en las residencias de ancianos en las primeras semanas de la crisis de coronavirus. Una jueza, tras una demanda de decenas de familiares, ha llamado a declarar el próximo lunes a Carlos Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario de la administración de Ayuso, y otro cargo que suscribió los protocolos posteriores. Mur ya había sido llamado a declarar como testigo en varias causas abiertas por juzgados de la Comunidad de Madrid y que posteriormente han terminado archivadas. Hasta ahora los jueces han concedido que los protocolos pudieron ser confusos, vaya tela, y han criticado su puesta en marcha, pero han rechazado exigir responsabilidades penales a sus autores. Es decir, se han cruzado de brazos y han dicho: ay, qué mal esto, de no derivar a las personas mayores a los hospitales cuando más lo necesitaban, pero bueno, vamos a decir que no hay nada penal. Cara dura, espectacular. Uno de estos magistrados ha llegado a calificar de discutibles estos protocolos, aunque no los considera delictivos. Es que es brutal. No, es discutible, hombre. Si te hubiese pasado a ti, si hubiese sido tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu hermana, quien hubiese acabado en una residencia sin poder ser sacado a la sanidad pública, entonces te lo habrías pensado un par de veces, si simplemente te parece discutible o si entiendes perfectamente a todos los familiares de las 7.291 víctimas que piden justicia, o que por lo menos se sepa la verdad y alguien asuma algún tipo de responsabilidad. La decisión del juzgado número 3 de Madrid de reabrir esta causa ha llegado después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos. Se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, el artículo 511 del Código Penal, que impone condenas de hasta 2 años de cárcel en los casos más graves. Y es que es evidente que es un claro caso de discriminación por ser una persona mayor. Como eres una persona mayor y estás en una residencia, por lo tanto decido que tú no mereces tanto vivir como otras personas y por lo tanto no te derivo a la sanidad pública. Que decía Ayuso, sí, total, se morían de todas formas, como si ella fuese Dios, para decidir quién vive, quién muere, quién puede salvarse, quién no. Es más, la propia ciencia, todos los estudios que se han hecho después de la pandemia, han concluido que aquellas personas que eran derivadas a la sanidad pública tenían muchísimas más opciones de salvarse, incluso aquellas que eran mayores de 80 años. Por encima del 80% se salvaban. Así que esta farsa de, no, total, se morían igual, daba igual la residencia que los hospitales, además ignorando que no es lo mismo morirte ahogado tú solo en una habitación de residencia que cuidados paliativos en un hospital. Pero en fin, vamos a repetirlo infinidad de veces, e infinidad de veces le va a entrar por un oído y le va a salir por otro a Isabel Díaz Ayuso, que dirá que aquí el verdadero problema de este país es la dictadura de Pedro Sánchez y la ideología woke, o incluso los palestinos, que para ella es los principales problemas de nuestro día a día. No que ella hubiese acabado con la vida, no derivando a la sanidad pública de 7.291 personas mayores. Vamos a escuchar a Carlos Castillo,
que es el abogado de María de Residencias y de la Asociación de Verdad y Justicia, 7.291 personas, que le han entrevistado a raíz de esta última noticia muy relevante, porque cambia el panorama de la justicia y cómo se puede enfocar todo este asunto. En su momento, abogado, ya le decía, escuchamos al señor Moore, el ex responsable de coordinación sociosanitaria de la comunidad, firmante de los protocolos, decir esto. Yo los firmé a petición y en conexión, evidentemente, con el resto de la Consejería de Sanidad, solo por una razón. Apuntaba a coordinación. ¿Cree que el juez puede observar ahora posibles responsabilidades políticas de estancias superiores? ¿Cree que terminaremos viendo a Isabel Díaz Ayuso también imputada? Bueno, creo que es pronto para saberlo todavía. Vamos a ver en qué términos declara ahora, porque es verdad que esta declaración no se hizo en calidad de investigado, como va a declarar el próximo lunes. Quizás ahora la versión es diferente. Carlos Moore siempre ha defendido que los protocolos que se firmaron no constituían delito de ningún tipo, y a día de hoy lo que vemos es que, por lo menos por parte de este tribunal, sí que se están investigando como una posible práctica delictiva. Entonces, bueno, creo que es pronto para saberlo, pero evidentemente existían cadenas de mando y a lo mejor el lunes empezamos a revelar quién estaba detrás de la toma de estas decisiones, que a fin de cuentas son decisiones de carácter político y técnico, claro. Y además vais a ver cómo la Comunidad de Madrid, concretamente la televisión de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, en otras palabras, ha decidido explicar qué es lo que ha ocurrido y cómo han imputado a estos dos altos cargos, para que veáis que están en shock, porque no saben hasta dónde puede escalar. Porque si se quedan estos, bueno, pues ya sabéis que al Partido Popular no le importa prescindir de algunos de los suyos con tal de salvar a los que están por encima. Y por supuesto a Ayuso no le importa cargarse a quien haga falta, también a Pablo Casado, con tal de salvar ella el propio pellejo. Pues en este caso no les importarían que estos dos altos cargos que han sido imputados acaben cayendo o incluso asumiendo la responsabilidad superior. Pero también están bastante asustados por si esto va escalando y de estos pasa a otros, porque la jerarquía es evidente y quien tiene la última palabra pues siempre es la presidenta de la comunidad autónoma. Atención, por lo tanto, cómo han decidido abordar este asunto en Telemadrid. Lo comparte aquí Guillermo Guijarro. Y terminamos con una última hora. El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid reabre el caso Residencias. Ha citado a declarar como investigados a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Moore y Francisco Javier Martínez, por lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19. Por lo... a ver cómo digo esto sin que Ayuso me despida. Está pensando la pobre periodista, la presentadora. Han sido imputados por lo ocurrido durante la pandemia. ¿Qué es lo ocurrido durante la pandemia? Bueno, entiendo también a esta presentadora, porque la última persona que se atrevió a decir algo mínimamente crítico delante de Isabel Díaz Ayuso, que fue Silvia Charrondo, la echaron de Telemadrid. Hay que tener mucho cuidado cuando tú eres un periodista en Corea del Norte y dices determinadas cosas. En este caso, perdón, no Corea del Norte, sino la Comunidad de Madrid, donde parece que el periodismo o los medios oficiales, concretamente los medios públicos, o también los subvencionados por Isabel Díaz Ayuso, ten cuidado como digas algo mínimamente crítico o que se pueda entender como que Ayuso puede quedar mal con esto. Y por eso he dicho durante lo ocurrido en la pandemia. Como si lo ocurrido en la pandemia fuese nada, una poquita cosa. Lo que ocurrió en todas las comunidades autónomas, que la gente moría por COVID. Claro que la gente moría por COVID. Y eso no es culpa de Ayuso, como no es culpa de ningún presidente autonómico. Lo que sí es culpa de Ayuso es lo que se aprobó en la Comunidad de Madrid y no se aprobó en ningún otro sitio, que son los protocolos de la vergüenza, que impedían la derivación a hospitales de personas mayores. Es un claro caso de discriminación, que es por donde va a ir el asunto judicial y por donde ven que pueden ahora empezar a coger a la gente. Discriminación. No se iban a morir igual. Y por eso lo ocurrido durante la pandemia. Lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y también se preguntaba aquí Guillermo Guijarro, pero lo de los 7.291 muertos en las residencias de Madrid no era cosa de Pablo Iglesias. Claro, ¿no es como raro entonces que ahora de repente los imputados sean altos cargos de Isabel Díaz Ayuso, si la máxima responsabilidad era clarísimamente de Pablo Iglesias, que anda que no me lo han dicho de manera machacona en no sé cuántos programas de televisión, en no sé cuántas tertulias? Me decían, pero ¿por qué hablas de Ayuso si esto es de Pablo Iglesias? Pues esa cortina de humo que levantaron, que ya había caído realmente cuando Ayuso en la Asamblea de Madrid dijo eso de se van a morir igual. Pero ¿qué sentido tenía que saliese Ayuso a defender que aquello estuvo bien hecho si era responsabilidad de Pablo Iglesias? Mira, si hubiese sido de verdad responsabilidad de Pablo Iglesias, sabéis perfectamente que habrían estado con este tema día sí y día también. Sin embargo, como era tema de Isabel Díaz Ayuso, pues ahí tienes a toda la prensa conservadora diciendo, bueno, pero no es para tanto, hay mucha ideología detrás de las 7.291 víctimas, pero ¿de verdad se cree esta gente que detrás de esas 7.291 víctimas hay un militante de izquierdas en cada sitio? Hay un militante de Podemos, hay un militante del PSOE, hay un militante de Sumar. Claro que no.
Son personas que seguramente en muchos casos habrían incluso votado por Isabel Díaz Ayuso, pero después se vieron en aquel momento desatendidos por completo por un gobierno que habían llegado a votar. No eran todas personas de izquierdas. Ojalá fuese una invención de la izquierda esto, lo de las 7.291 personas. Ojalá fuese una invención, porque implicaría que 7.291 personas podrían haber realmente salvado la vida, pero no fue así. Y hay mucha gente que puede ser de derecha, de izquierdas o que le da igual todo esto, pero que se hayan visto afectadas por unos protocolos que están ahí, que están firmados y que ahora han supuesto una imputación por fin. Menos mal. El segundo imputado, junto con Mur, es el alto cargo que le sucedió en su puesto de su salida a la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo, sustituto en el cargo cuando fue cesado el 13 de mayo de 2020. Mur ya ha comparecido en varias causas relacionadas con fallecimientos en residencias de Madrid, aunque siempre como testigo. Hasta ahora ya es imputado, para darle explicaciones por los protocolos. Hasta la fecha ha defendido que la aplicación última de los protocolos estaba en manos de los sanitarios y coordinadores hospitalarios bajo criterio médico. Es decir, no, esto es culpa de los médicos de los hospitales. Cuando los médicos de los hospitales decían, mire, a mí me ha llegado esto, yo tengo que cumplir la ley que aquí me llega y me dicen no podemos mandar ambulancias a las residencias y por lo tanto, cuando llamaban desesperados de las residencias por los familiares, oye, ¿podéis ir a recoger a tal persona o a cual persona, al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, porque es que se está ahogando? Decían no, que hay unos protocolos que no nos lo dejan, es que nos lo impiden. Te juegas el puesto de trabajo, es lo que estaban diciendo. Y coordinadores hospitalarios bajo criterio médico. También que los protocolos se pusieran en marcha para que los trabajadores de las residencias, uno de los puntos de mayor afección de la región, tuvieran una guía en su actuación. ¿En la guía cuál era? Quedarse encerrados con los pobres señores mayores mientras iban muriendo uno tras otro. Según denuncian las familias de los afectados desde hace un lustro, estos protocolos, es que hace 5 años, estos protocolos supusieron en la práctica la prohibición de derivar a ancianos a hospitales donde, entienden, habrían estado mejor atendidos. Bueno, entienden, es evidente, es una evidencia científica que habrían estado mejor atendidos que una residencia sin medicalizar y hubieran tenido más posibilidades de sobrevivir al virus. Desde María de Residencias y Verdad y Justicia, las dos organizaciones que aglutinan a cientos de afectados y han impulsado varias de estas causas judiciales, celebran, normal, la imputación de estos dos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos. Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias, afirman en un comunicado. Esto es por primera vez abordando a los responsables directos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y por eso es tan importante. Vamos a escuchar a Manuel Rico, actual director de Público y una de las personas que más ha trabajado porque se conozca la verdad y se haga justicia con este asunto. La señora Ayuso debería haber dimitido por mentir diciendo que el protocolo era un borrador. La señora Ayuso debería haber dimitido por decir que las residencias estaban medicalizadas cuando no estaban. La señora Ayuso debería haber dimitido por intentar culpar falsamente a Pablo Iglesias de tener las competencias sobre las residencias. O sea, podría estar horas diciendo las mentiras de la señora Ayuso que deberían llevarla a dimitir. Obviamente, la señora Ayuso debería dimitir por la gestión que hizo su gobierno durante la primera ola de la pandemia en las residencias y que tuvo un resultado tan brutal. O sea, la responsabilidad política no se ha asumido, pero debería ir por completo, de forma independiente, con la posible responsabilidad penal. Esto que se ha conocido hoy, pues desde el punto de vista de la responsabilidad política, debería ser un motivo más, sí, pero el enésimo motivo. El enésimo motivo, y tampoco nos extraña en absoluto que Isabel Díaz Ayuso pues ahora diga cosas como las que vais a escuchar sobre los niños palestinos y sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Sí, como decía aquí este usuario de Twitter, Chapu, dejó morir a 7.291 personas, ¿cómo va a tener escrúpulos ahora con los palestinos? No tira ella bombas porque no puede. Atención a lo que dice sobre Palestina, sobre la Franja de Gaza, que ya el culmen de la maldad. Le voy a decir, el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Acabo de definirlo perfectamente. Eso es. Y eso es precisamente lo que está haciendo Netanyahu en Palestina, la Franja de Gaza. La eliminación sistemática de un grupo étnico, cultural, nacional, los palestinos, y los quiere arrasar completamente de su territorio, bombardeándolos y acabando con la vida de 50.000 personas, de entre ellas 17.000 niños. Acaba de dar la definición perfecta, y eso es lo que aplica.
Y aquí los únicos que han hablado de genocidio son ustedes y su jefa, cuando llamó a exterminar a Israel desde el río hasta el mar. Eso sí, luego se puso la toquilla, la rebequilla y se fue a hacer sex al Vaticano. Es la misma. ¿Y qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Ni agua, ni educación, túneles para bombardear sistemáticamente a Israel. Pero ¿cómo puede ser tan asquerosa? ¿Qué hace la autoridad palestina para proteger a su población? Ni agua ni alimentos. Pero esta tía, además de mala, es analfabeta. ¿Pero cómo puede decir que la autoridad palestina no hace nada para proteger a su población? Que no les da agua ni alimentos. Pero no entiende que si no entran ni agua ni alimentos, que están además en la puerta de la Franja de Gaza, con los camiones cargados hasta arriba de ayuda humanitaria, esperando a que les dejen entrar, y quien no deja entrar no son las autoridades palestinas, es el Estado de Israel que no deja entrar. ¿Cómo puede ser tan miserable decir, no, claro, es que los palestinos no quieren que entre agua ni alimentos? Si son los israelíes también, que es otro argumento más para explicar cómo aquí se está produciendo un genocidio contra el pueblo palestino, que no dejan entrar alimentos. Que la ONU, Naciones Unidas, no los malvados de Hamas, están alertando que pueden morir 14.000 niños de inanición, de no poder comer. Y a pocos metros de la puerta, donde se puede entrar a la Franja de Gaza, un montón de camiones cargados de comida. Y Ayuso dice que eso es culpa de los palestinos porque hacen túneles para bombardear a Israel. Túneles para bombardear a Israel. Pero resulta que cuando... Y le fastidia los túneles de bombardeo de Israel, a ver cómo se bombardea a alguien desde un túnel, también me gustaría saber, pero en absoluto le preocupa los bombardeos sobre hospitales, o sobre colegios, o sobre ambulancias, o sobre campos de malditos refugiados. Es que es de verdad. Por eso os digo, ¿cómo le van a molestar a las 7.291 víctimas si ni siquiera es capaz de empatizar con niños asesinados bajo las bombas? Cuando luego hay otros genocidios precisamente contra esos católicos, como pasa en África, solo en Nigeria, 10.000 asesinatos entre el 2022 y 2024 calladitos, pero selfies en el Vaticano, claro que sí. ¿Pero qué dice estas? Es que de verdad, es que esta me produce mucho asco escuchar esto. Calladitos. Pero si te preocupa, nadie te va a criticar porque te preocupe que se hayan asesinado a 10.000 personas en algún país africano. Nadie te lo va a echar en cara, me parece bien que te preocupe eso. Pero, ¿qué clase de moralidad completamente abyecta, corrompida, te impide tener la misma solidaridad de 10.000 asesinados durante 2 años en África que 50.000 y 17.000 niños, que es mucho más de lo que tú estás diciendo ahora, en Palestina concretamente? Encima, no por un grupo terrorista, sino por un Estado que supuestamente se reivindica como democrático. Que sí. Y cuando China, que es el mayor represor contra su pueblo, contra su población, contra el derecho a nacer de las niñas, más de 100 niñas han sido abortadas o asesinadas por el hecho de ser niñas en China, bien que se abrazan después a su régimen, al que persigue a la minoría musulmana, al que persigue a los artistas, a la prensa, a los grupos de la oposición, que tienen que ser exiliados. Tantas delegaciones que no pueden participar en los Juegos Olímpicos por ser mujeres. Silencio, a las mujeres señoría. en muchos países se nos niega participar en las Olimpiadas. ¿Han dicho algo? ¿Lo han intentado boicotear ustedes en algún momento? Pero es que es argumento constante. Hay mujeres que no pueden participar en las Olimpiadas en otros países, por lo tanto justifico el genocidio en Palestina. Pero qué basura de argumento es este. No puedes decir, me parece mal que haya mujeres que no puedan participar en las Olimpiadas. Evidentemente a mí también, y a todo el mundo le parece mal eso. Pero qué argumento basura, miserable es ese, decir, bueno, pero como eso ocurre en un sitio, no vamos a apoyar a Palestina y vamos a aplaudir a Israel. Es que hay que ser miserable, de verdad. Claro que no, porque su problema es el de siempre, antisemitismo. Y es lo que Silencio, tienen. señor Sánchez. Venezuela, 8 millones de personas Venezuela. han tenido que exiliarse e irse de su tierra. ¿Y por qué se callan ustedes como siempre, como puertas? Porque están con Maduro y están con los mismos. Así que díganme, ¿por qué han comprado armas a Israel durante todos estos años? ¿Cuántos contratos ha firmado su gobierno con Silencio, Israel? señor Sánchez. No se avergüencen, ustedes Señor son los que Sánchez, negocian señor con Israel. Sánchez, silencio. Todos ustedes, sin vergüenzas. Es asqueroso, es asqueroso. Me quedo sin palabras, que es imposible reaccionar con esta señora. Y ahora lo que nos faltaba es Almeida, el alcalde de Madrid. Atención lo que decía, o más bien, cómo se reía de las 7.291 víctimas. Hice este vídeo en su momento porque también me hirvió la sangre. Almeida se ríe de los concejales que llevan una camiseta recordando a las 7.291 víctimas de las residencias. Eso ya es bastante miserable de por sí, pero es que además luego el Partido Popular les responde compartiendo esta imagen y escriben: la gente seria y no la de las camisetas y chapas. De verdad, Almeida, gente seria sin camisetas ni chapas. Porque cuando Ayuso llamó hijo de p*** al presidente del gobierno, no solamente os hicisteis camisetas
camisetas y chapas, sino que hasta vendisteis tazas con el eslogan ridículo, además de sostener cestas de fruta haciendo la gracieta. Pero es que todavía hay más. Hicisteis lo mismo con el que te bote chapote. Hasta en una camioneta lo pintasteis. ¿Gente seria sin camisetas? No. Gente miserable que ve bien hacerse camisetas para insultar a adversarios políticos, pero que luego se ríe de las que recuerdan a los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias, a los que les dicen que total se iban a morir igual. Hay bastantes diferencias. En fin, es que es de una miseria constante lo del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Es increíble, mira que estoy acostumbrado, pero es que siempre me acabo sorprendiendo más. Y más, y más, y más. En fin, amigos y amigas, os leo en los comentarios a ver qué pensáis de lo que acabamos de ver. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.